Bueno, hoy vamos a hablar, como anunciábamos, un poco de inteligencia artificial, de la tecnología, cómo afecta eso al mercado de trabajo. Va a venir un especialista en la materia, que es un chico muy joven que trabaja acá en la ciudad de Santa Fe en un cargo de bastante importancia. De hecho, estuvo todo abril en Estados Unidos vendiendo productos de informático, de programación. Está a cargo de una escuelita acá en Santa Fe, así que cuando él llegue nos va a poder ilustrar bastante sobre el tema. Que para otros que todavía estamos incursionando y no somos tan duchos nos parece una novedad. Mientras tanto, no quiero agotar el tema de Jujuy, que es una aberración realmente, que es muy triste, pero ya desde Rosca y Tinto dimos nuestra opinión, tenemos nuestros mensajes, hay algunas comparaciones ahí con niños gordos que hacen bullying, que a algunas personas no les cayó tan bien el comentario, pero bueno, repito y revalido lo que dijo mi compañero ayer, es sumamente válida la comparación. Estados Unidos es un chico que hizo bullying toda la vida, y sobre todo acá en América Latina, que nos ha tratado como su patrio trasero, literalmente, como escriben en documentos de ellos. Mientras tanto, digamos, volviendo un poco a la realidad argentina y olvidándonos del bullying, que tal vez es una situación de otros países, y olvidándonos un poco de la política internacional, tenemos la inflación más alta desde 1989. ¿Qué pasó en 1989 y por qué pasaron 30 años para que volvamos a tener inflación de 3 dígitos? Me vas a enseñar acá atrás. Che, guarden ahí las partes íntimas, por favor. Bueno, en 1989 fue la hiperinflación. El gobierno radical que asumió el desafío de construir la Argentina post-dictadura, de rearmar el aparato político, económico y social y cívico del país, que estaba completamente destruido. Estuvo 5 añitos timoneando un barco que se hundía, hasta que definitivamente se hundió y generamos una inflación que llegó a ser de 4.000%. Desde ese 4.000% en 1989 tuvieron que pasar 30 años para que volvamos a tener inflación de 3 dígitos, que es arriba de 100, 105, 106%, que es la que estamos esperando para este año 2023. Hay muchísimas causas de la inflación. Los que nos gusta la heterodoxia económica entendemos que es un fenómeno multicausal, es decir, que no hay una sola explicación. Está lleno de libertarios que explican que es por la emisión monetaria, que bueno, a ver, esa es una de las posibles causas, que nosotros no la negamos, porque negar una causa implica solito cerrarse una puerta que puede ser la necesaria para la solución del problema. Pero sí entendemos que no siempre la emisión genera inflación, ni mucho menos tenemos que tenerle miedo a la inflación de emisión monetaria. Lo que vemos actualmente, y que por esto vuelvo a 1989, puede parecer a esa inflación que sufrió Alfonsín. ¿Y por qué lo digo? Es una inflación donde se ve mucha inercia del mercado. Porque ya de acá nosotros podemos saber que dentro de 3-4 meses los precios van a valer un 30-40% más. Entonces, esto que ya lo tenemos asimilado en nuestra cabeza y que los comerciantes ya también lo tienen asimilado en su remarcación de productos, es una inflación anticipada. Si yo ya sé que el mes que viene va a haber un 10% de inflación, y bueno, entonces es como una profecía autocumplida. El mes que viene va a haber un 10% de inflación. ¿Por qué? Porque todos los comerciantes van a remarcar precios en un 10%. Y esto se refleja mucho más que en una simple remarcación, sino que se refleja en contratos mercantiles. Es decir, cuando, por ejemplo, uno toma deuda, o las empresas cuando toman deuda, la toman a una determinada tasa, que hoy está también cerca del 100-110%. Fíjense la equivalencia entre esas tasas y la inflación. Entonces, una empresa que se endeuda sabe que de acá a un año va a tener que devolver el doble de esa deuda, es decir, un 100%. Y bueno, ¿cuánto va a aumentar los precios de esa empresa que se endeudó si sabe que de acá a un año tiene que pagar el doble de lo que pidió prestado? Y bueno, es inevitable que aumente el precio de sus bienes en un 100%. Entonces, cuando tenemos una inflación con muchísima inercia, ¿por qué? Porque hay un montón de contratos de situaciones reales de la economía básica de todos los días que ya tienen incorporada la inflación futura que va a haber. Entonces lo que tenemos que hacer es parar la pelota, y es lo que trató de hacer Alfonsín con el plan austral, y que es después parecido a lo que se hizo con el plan de convertibilidad, y así podemos recordar en la historia varias veces donde se paró la pelota. Para parar esa pelota, por ejemplo, el plan austral lo que implicó fue un cambio de moneda.
la convertibilidad fue atar una moneda al dólar, y hoy vemos que hay eruditos proponiendo una dolarización, que sería también una especie de cambio de moneda, como digamos, tomar lo peor de cada cosa, ¿no es cierto? Cambiar la moneda y a su vez atarla al dólar, ¿no es cierto? Que sería dolarizar. ¿Por qué se propone esto? Y que en parte, en parte tienen razón. Lo que uno critica es la necesidad que tienen estos grupos de la economía, de estos libertarios, esta gente que estudió en las academias económicas, de siempre caer en el dólar y siempre caer en la necesidad de pedir plata afuera y no concentrarse en la economía local. Pero es cierto que si nosotros no cambiamos esos contratos económicos que están pactando ya inflación futura, entonces vamos a estar en un problema. ¿Qué fue lo que ocurrió durante la década del 80? Que después además terminó en una hiper. Bueno, tenían una inflación, el gobierno militar dejó una inflación de 300-400% aproximadamente, que es la que hereda el gobierno entrante de Alfonsín. Y frente a esto, Alfonsín decide cambiar la moneda y congelar precios y salarios. Entonces fueron varias medidas. Por un lado se cambió la moneda no implica solamente restar ceros, sino implica justamente volver a negociar todos esos contratos. Porque claro, los contratos estaban en pesos argentinos se llamaba en ese momento la moneda. Entonces esos contratos que estaban en pesos argentinos tenían que convertirse a australes. Y para esa conversión había una tablita que se llamó la tabla de desagio, que llevó los valores desde los pesos argentinos hacia los australes. En esa conversión se eliminaba el componente de tasas que justamente preveía una inflación que era del 300-400%. Entonces lo que venía siendo actualizaciones de 300-400% por año, al aplicarse esa tabla de conversión impuesta por el Estado, pasó a ser de 2 dígitos. A su vez se cambió la moneda. Y al mismo tiempo el gobierno de Alfonsín con sus ministros de Economía decidieron congelar salarios y congelar precios. ¿Qué pasa cuando congelamos precios y salarios? La medida tiende a evitar la puja distributiva, que para quienes somos heterodoxos en la economía, de vuelta podemos encontrar en la puja distributiva otra causa de la inflación, además de la emisión, además de la insuficiencia del balance de pagos y del aumento del tipo de cambio, como otras causas que puede haber en la inflación. Nosotros podemos asignarle a la inflación la causa de la puja distributiva, es decir, la necesidad que tienen los distintos grupos sociales de ver quién gana más de la economía. Entonces, en esa puja distributiva, los salarios tratan de ser más altos para mejorar el poder de compra justamente de los trabajadores, mientras que los comerciantes tratan de subir los precios de sus mercancías para poder también tener un vueltito extra, y así lo mismo los empresarios, así lo mismo todos los sectores de la economía. ¿Qué pasa cuando el Estado controla precios y salarios? Es muy difícil que se mantenga la paridad entre esas dos variables, por la sencilla razón de que el gobierno tiene prácticamente un 100% de efectividad en congelar salarios, porque le basta con no abrir paritarias. Es decir, si el gobierno no abre paritarias, los salarios sencillamente no aumentan. Porque en la Argentina los aumentos salariales dependen de la firma de un convenio que esté homologado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, si el Ministerio de Trabajo no homologa los convenios colectivos de trabajo, entonces no hay aumentos salariales. Pero cuando nos ponemos a ver en precios, ya el control no es tan fácil de hacer. Porque imagínense que el Estado tendría que tener la capacidad de fiscalizar al 100% de los comercios minoristas y mayoristas de la Argentina y ver que respeten una lista de precios. Ya de por sí decirlo parece una locura, es decir, tendríamos que tener cuántas personas dedicadas únicamente al control de precios. Es algo que prácticamente no se puede hacer y que no se ha hecho nunca en la historia, porque es un poco utópico. Entonces, cuando hablamos de congelar precios, el gobierno lo único que puede aspirar es a la buena voluntad de los comerciantes de respetar esa lista de precios que se pactan. O, en todo caso, si no creemos tanto en la buena voluntad de los comerciantes, bueno, la otra herramienta que tiene el Estado es una herramienta de, no quiero decir amenaza, pero sí de disuasión, por así decirlo, decir, bueno, si ustedes no respetan la lista de precios y nos damos cuenta que en algunos casos no se respeten esa lista de precios, entonces las consecuencias a esas faltas van a ser muy duras. Entonces, si bien no podemos fiscalizar a todos, a los que fiscalicemos los vamos a destruir. Entonces, bueno, de esa forma se puede tratar de controlar precios. Lo que sí es cierto es que los precios enseguida aumentan por encima de lo que, bueno, tenemos salarios congelados, ¿no? Recordemos, se congelaron salarios, pero los precios no se congelaron tanto. Entonces esta medida lo que generó fue un debilitamiento en el poder de compra de los salarios. Ese debilitamiento en el poder de compra de los salarios, sumado a que también no todos los precios se pueden controlar por igual y algunos subieron más que otros,
terminaron después de un par de años de un intento fallido de esta medida en que tiraron la tablita de desagio a la basura. Los sindicalistas empezaron a hacer paro de nuevo porque obviamente no tenían ni para comer ni para comprar y sus salarios no alcanzaban para nada. Los comerciantes empezaron a tratar de recuperar un poco lo perdido con ese congelamiento de precios y toda esta vorágine, que ahí sí hay puja distributiva, es decir, esta vorágine en la que cada sector pelea por mejorar lo propio y para eso recurre a subir el precio, a subir los salarios, terminó una hiperinflación. ¿Y qué estamos viendo ahora? Ahora estamos viendo un escenario que no es tan distinto. Tenemos altísimas tasas de interés, tenemos un montón de contratos que ya pactan hacia el futuro la inflación que va a haber, porque si yo le quiero prestar plata a un amigo, se la voy a prestar por lo menos al 7-8% mensual. Entonces ahí ya de por sí estoy diciendo, che, la inflación el mes que viene va a ser 7-8%. Tenemos que si es el diagnóstico del gobierno es, frente a esta situación, pisar salarios o pisar precios, y bueno, es muy probable que cuando quite la patita de encima de los salarios o cuando quite la patita de encima de los precios, estos se disparen y busquen recuperar todo lo perdido incluso con creces. Entonces, atento, no estamos pronosticando una hiperinflación para este año, pero sí estamos diciendo, che, hay una vorágine especulativa de inflación que tenemos que pararla de alguna manera. Si no lo vamos a hacer cambiando moneda, y si ya entendimos que dolarizar o atar al dólar implica perder soberanía, y bueno, es un tema que podríamos hablar horas si quisiéramos meternos ahí, entonces tenemos que ver por lo menos controlar las tasas de interés, controlar el precio del dinero, controlar a qué valor vamos a prestar el dinero acá en el futuro y de esa manera pedir que los precios se acomoden también a esas tasas de interés. Para bajar la tasa de interés, y bueno, lamentablemente hay que subsidiar. Y para subsidiar hay que tener el control de la política económica. Mientras tanto, hago una pequeña pausa porque está nuestro invitado abajo de las escaleras, así que le voy a avisar que no se vaya. Subsidiar tasa de interés es mucho más económico y mucho más deseable que subsidiar, por ejemplo, comida, o que subsidiar planes de trabajar, o que subsidiar directamente, por ejemplo, boletos de colectivo. ¿Por qué es mucho más rentable? Porque para subsidiar la tasa de interés no se tiene que subsidiar el total de lo que se presta, sino que lo único que debe subsidiarse es la diferencia de tasa. ¿Por qué? Porque si vos prestás 100, los 100 te lo van a devolver. Lo que tenés que subsidiar es la diferencia que cobrás por encima de esos 100. Por lo tanto, es mucho más fácil, desde este punto de vista, volcar dinero en la economía, es decir, subsidiando tasas, que directamente volcando el dinero específicamente. Es decir, si el Estado tiene que tirar 1 millón de pesos para hacer una obra, bueno, tendrá que, por ejemplo, emitir 1 millón de pesos, o recaudar 1 millón de pesos más, o tomar prestado 1 millón de pesos para involucrar acá. Ahora, si el Estado decide prestar 1 millón de pesos para que otro lo invierta, en realidad no tiene que subsidiar 1 millón de pesos para que se lo devuelvan, sino que tiene que subsidiar la diferencia de tasa, que seguramente es mucho menos. Acá Fran Gómez nos pregunta, ¿qué incidencia tienen las retenciones en los precios de los alimentos? Bueno, es un tema muy interesante. Bueno, saluda a Francisco que está acá. Si querés ir ubicándote, ya en breve hacemos el corte. Le respondo a Fran. Mira, Fran, hay distintos tipos de alimentos. En realidad hay muchos alimentos que consumimos los argentinos que no deberían verse afectados por los precios internacionales. Porque el circuito entero de producción de alimentos está en la Argentina. Es decir, acá tenemos el trigo, tenemos los molinos y tenemos la fábrica de empaquetamiento de fideos. Entonces, ¿por qué va a subir el fideo si suben los precios internacionales? Pero bueno, lo que sí tenemos es la intención de toda la sociedad de ahorrar en referencia a esos precios internacionales. Es decir, nadie quiere perder respecto del dólar. Y así como los argentinos no queremos perder poder de compra entre nosotros, tampoco el argentino quiere perder poder de compra respecto del extranjero. Entonces, cuando hay inflación en el mundo, cuando aumentan el precio de los productos extranjeros, si nosotros no aplicamos una retención que permita sostener los precios internos, y bueno, toda esa inflación se traslada directamente a un precio local. Ahora, realmente no es tan fácil hacerlo, y las retenciones en realidad no son un mecanismo que apunte directamente a controlar el precio, sino que son un mecanismo que apunta a la distribución de la riqueza, apunta a que el Estado pueda hacerse de esa renta agraria diferencial y volcarla nuevamente en la sociedad en obras, en subsidios, en salud pública, en educación pública, etcétera, cuando si no esa misma renta agraria diferencial quedaría en el propietario de la tierra y este propietario se estaría beneficiando de, por ejemplo, la fertilidad de nuestros campos.
ese es un poquito más el fundamento de la retención, no tanto el del precio de los alimentos. Hacemos un breve corte, acomodamos las cámaras y arrancamos con el invitado. Estamos en vivo, de nuevo desde Satélite Azul. Los invito a que se suscriban a la página de YouTube, que nos sigan en Instagram, obviamente a Rosca y Tinto, la página que le da nombre al programa. Estamos acá con Francisco. Francisco es un amigo mío de la infancia, que ese es tal vez su mejor título, pero acá lo presento con los otros que tiene. Francisco es CTO, que básicamente en el español criollo sería jefe de tecnología de una pyme local que se dedica justamente, a esto de la inteligencia artificial, un poco creación de software. Tiene una escuela de programación acá en la ciudad de Santa Fe que es muy reciente, de la cual entiendo que también estás bastante a cargo. Así que vamos a ver si nos esclareces un poquito el tema. Te doy la bienvenida acá al programa y te agradezco que te hagas el tiempito de estar con nosotros compartiendo. Buenísimo. Una alegría para mí poder sumarme. Espero poder sumar algo de valor. Trataré de no decir mucho y lo que diga tenga sentido. Hago un comentario. Siempre me parece que los títulos son medio vendehumos. Si uno me busca en la empresa, nosotros tenemos un canal de comunicación y ahí tengo el título de director malvado de producción. Malvado, dice. Tal cual. Estuve analizando lo ¿Pero demás. eso te lo pusiste vos? No, me lo puse yo porque creo que es más descriptivo. Malvado. Sí, hay un poquito ahí, pero... Ajá. Pero bueno, yo hago un comentario porque capaz que uno del laburo me va a estar viendo. De la escuelita no estoy muy a cargo, hay unos cuantos que hacen un montón ahí, así que no les quiero quitar el mérito. Pero sí, la verdad que estamos en varios lugares. Uno de esos es la escuelita, otro de esos es la inteligencia artificial, que es como una gran palabra que se escucha mucho hoy en día y que evoca un montón de cuestiones. Creo que no todas de ellas productivas o técnicas, sino algunas incluso filosóficas, ¿no? Me parece que por eso complica la cuestión. Yo me acuerdo, Gianca, una vez que vos estabas haciendo una beca de investigación y te habías comprado unos libros en inglés sobre Machine Learning, que Machine Learning es aprender, la máquina que aprende, ¿no es cierto? Que vendría a ser esto de inteligencia artificial. Fue hace 2 o 3 años y de hecho era medio que fuiste un poco un pionero tal vez en la materia, porque hace 2 o 3 años no estaba tan en boca de todos, o por lo menos en los medios masivos, este tema de la inteligencia artificial. Hace poquito a mí me llegó, por ejemplo, que en Suiza la inteligencia artificial había ayudado a alguna persona inválida que pueda volver a caminar porque habían conectado no sé qué cosa de la cabeza y bueno, habían podido trasladar, o sea, unir de nuevo neuronalmente la columna, básicamente a través de una inteligencia artificial. Sería un buen uso de la inteligencia artificial. Después también hemos visto que, por ejemplo, gente que hace enojar al chat GPT y el chat GPT le termina diciendo, che, bueno, mirá, loco, el humano es una mierda, los vamos a matar a todos. Peligrosísimo. ¿Qué nos podés decir de la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial?
voy a hablar con muchísimo criterio porque no quiero decir algo que no sea prudente, pero la realidad es que no hay un consenso muy, muy claro. Seguro que habrá científicos y personas del CONICET que tendrán un montón de opiniones, algunos de ellos los conozco, pero la realidad es que no hay un consenso muy claro de qué es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial es un concepto que nace con la informática misma. Desde el momento que alguien, que Turing, por ejemplo, ¿sabes de Turing? Ajá. Se hablaba de inteligencia artificial. Hay una película muy buena de Turing, de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez si no se hiciera tanto foco en su sexualidad sería mejor, pero es una película muy buena. Sí, bueno, en la película de hecho al final toman una frase que se la hacen a Turing, que de hecho es una frase de Turing, que si no me equivoco está en un escrito de Turing, donde él habla o cuestiona si la máquina puede pensar, ¿no? Y ahí viene toda esta idea de la inteligencia artificial, desde la informática misma. Y es que, según algunos autores, la inteligencia artificial es algo que se hace con la misma. En el momento que tu celular ejecuta una acción, toma una decisión, como por ejemplo cuando tocas un botón, manda un mensaje, cataloga como un razonamiento. Hay una máquina que razona, no toma una decisión. El problema es que en el concepto de hoy en día muchos dirían, che, pero eso no es inteligencia artificial. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque eso no es inteligencia artificial y la máquina que yo le escribo en un mensaje coloquial y me entiende y me interpreta y me da un resultado que tiene sentido, sí es inteligencia artificial. O sea, básicamente sería, a ver si te entendí, que mientras se va complejizando la capacidad que tiene una máquina de procesar información, bueno, hay un límite en el cual se quiebra y deja de ser simplemente una suma de procesos y pasa a ser inteligencia. Una cosa así. Hay muchas que de hecho acá, si leemos los comentarios, la inteligencia artificial te está mandando saludos. Hay un tal Luis Sánchez que dice, ese sabe, es el jefe del mal en realidad. Después otro Valentín Galfred dice, buenas. María Agustina Baldani, vamos Fran, y unas manitos hacia arriba. Así que bueno, tiene ¿eh? La historia replicar la historia. Que publique, porque acaban de sacarnos una foto y me pidieron que repliquen la historia. Buenísimo. Esta vez que la inteligencia artificial también funciona. Bueno, les agradecemos a los que están presentes y si tal vez después nos metemos un poquito en el tema del jefe del mal, pero te dejo seguir con el tema de inteligencia artificial a ver si nos esclareces a todos. Hay una categorización que yo creo que es buena, ¿no? Y de hecho hoy en día se habla más que nunca, que es, vos tenés algoritmos de inteligencia artificial que son deterministas y algoritmos de inteligencia artificial que no son deterministas. ¿Cuál es el concepto del cual nace, yo diría, uno de los primeros usos fuertes de la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día? Que es, por ejemplo, algo que se usa mucho en la industria argentina particularmente, ¿no? Se usa fuerte. Bien. Que es este concepto de computer vision, que vos decís, bueno, imagínate que yo tengo una línea de producción y yo necesito ver de una manera fácil y barata si una caja está mal hecha o está bien hecha. Sí. El problema que tiene eso es que no es un problema sencillo y probablemente no es un problema que yo lo pueda resolver de manera determinista. ¿Qué significa? No hay una regla que a mí me diga que la caja está mal hecha. Está bien o mal. Tal cual. Vos la ves y te das cuenta. ¿No? Vos te das cuenta, está medio doblada por acá, está medio rota, tiene un agujero, tiene un montón de problemas. Ahora, si vos quisieras hacer un algoritmo... Un patrón, digamos. Decir, bueno, siempre que ocurra tal cosa, la caja está mal hecha. Tal cual. Si A, entonces B, ¿no es cierto? Si A y C, entonces B, una cosa así. Tal cual. ¿Qué pasa? Eso no se puede hacer, o es muy Tiene complejo 4 patas y ladra, un perro. Sí, pero hay problemas donde eso no existe, digamos. Bien, claro. Que hacer o si existiera, vos tendrías que hacer un set de reglas de... Claro, sí, serían miles de kilómetros de código para ver si cual. Una caja está bien cerrada o no. Tal cual. Entonces, alguien hace muchos años, esto en los 40, en los 50, dijo que había otra manera de resolver problemas y dijo que podíamos imitar un poco más a las neuronas. De ahí nace el concepto de redes neuronales. O sea, digamos, sería copiar la forma en la que el humano procesa información. Sí, por lo menos la que se entendía en ese momento, que no soy neurólogo, ¿no? Bien. ¿Y qué decía? En el cual vos dejás de tener un problema determinista, en el cual vos decís, bueno, si A, entonces B, y pasás a tener un espectro continuo de opciones y decisiones, y pasás a tener parámetros que aportan a esa decisión, ¿no? Quiero tratar de hacerlo más o menos sencillo y simple para que se entienda, pero la premisa de todo esto es, yo no sé realmente cuál es ese patrón, pero asumo que existe un patrón. Bien. Entonces yo hago un patrón básico y lo empiezo a ajustar, que no es determinista. ¿Qué significa que no es determinista? Esto es algo fuerte de la inteligencia artificial. Asumo que se va a equivocar o que no siempre me va a retornar el valor correcto o lo indicado o lo que yo espero. Pero espero que se va a aproximar un montón.
que de hecho termina operando de la misma manera que operamos nosotros. Probablemente nosotros Sí, nos una vamos a especie equivocar a de veces. prueba y error, ¿no? Tal cual. Entonces con esto yo voy ajustando un poco los valores, los parámetros, a partir de los cuales voy determinando qué es la respuesta que tengo que dar. Y con eso tengo un algoritmo que es simple, matemáticamente simple, o sea, es una ecuación que la computadora lo resuelve de manera sencilla. Y me da un resultado que es esperado. De 100 cajas que se me rompen, 99 las detecto. Bueno, está dentro de los parámetros, ¿no? Y eso se usa hoy en día, Se usa decís, fuerte. en la producción argentina. O sea, Sí. lo que tenemos de sistema industrial Se usa. tiene software de inteligencia artificial Sí, sí, para sí. detectar fallas, por lo menos. Sí, se usa también, por ejemplo, se vende mucho para detectar cantidad de personas que hay en una sala. Nosotros, es más, en mi empresa me acuerdo que... ¿Pero eso es para seguridad o...? Para mí, para lo que vos quieras, puede ser porque necesitas, por ejemplo, se usa, ¿sabes para qué? En Estados Unidos conocí unos locos que hacían un sistema que lo ponían en estadios. Vos estuviste hace poco en Estados Unidos, Sí, yo le hace conté poco. a la audiencia que estuviste en Estados Tal cual. Unidos. En unos locos que ponían cámaras en un estadio y con eso miraban las colas que había en las diferentes puertas y con eso sabían dónde había más gente o dónde había problemas. Para identificar embotellamiento. ¿Se podría usar para el tráfico eso? Se usa para el tráfico incluso. Ujú. ¿No? Y de vuelta, ¿cuál es el concepto? Si vos quisieras hacer un algoritmo determinístico, que yo le pueda poner un set de reglas y que me den 100% la solución, Sería muy extenso. Es inviable. Podríamos decir que es inviable, por lo menos. Claro. ¿No? Es mucho más sencillo, y esa es la clave, ¿no? Es mucho más sencillo. Enseñarla a que sepa cuáles son las posibilidades de que ocurra o no ocurra un embotellamiento, por ejemplo. Tal cual. ¿Y por qué es más sencillo? Porque, ¿qué pasó? ¿Por qué si nosotros teníamos este algoritmo de los 50? Pues esa es una buena pregunta que se puede hacer. ¿Por qué recién ahora, en el 2020, 2015, 2011, se empezó a hablar de todo esto y se empezó a usar? Porque antes no se podían aplicar. ¿Por qué? Porque las dos grandes cosas que se necesitaban para poder utilizar estos algoritmos era, primero, mucha información. Es decir, yo necesitaba tener... ¿Dónde almacenarla? necesitaba tener muchas fotos de la caja que estaba bien hecha. Bien, O sea, necesito muchas fotos, y estamos hablando de millones de fotos. bien. Antes no se tenía esa información, era inviable, las computadoras no imaginaban. Y además, necesito poder procesarlas, que era otra cosa que en los 50 no lo tenían. Fíjate que en los 50 estaban casi todos los algoritmos que usamos hoy en día, toda la matemática, la teoría estaba. Ya existía. Y no había computadoras que lo podían... No había procesadores, no Era pura había teoría, memoria se RAM, podía no había... implementar. Entonces, ¿qué pasó? Llegan los 90, llega el internet, llegan los 2000, aumenta la banda ancha del internet, y de repente tenemos Instagram, tenemos Google, donde tenemos miles y miles y miles y millones de fotos que las podemos guardar. Y además tenemos computadoras que lo pueden correr. Entonces un tipo dice, che, tenemos todo estos algoritmos de los 50, porque no los empezamos a utilizar ahora. Y ahí se encontraron con esto de vuelta, que hay problemas que son mucho más sencillos, encarados desde un problema a partir de un algoritmo de inteligencia artificial. Y en la industria, por ejemplo, poder detectar errores, poder detectar movimiento de gente, poder detectar las emociones de las personas. Yo necesito saber si la gente que me entra al banco está enojada, está feliz, está triste, está caliente. Hay un montones de aplicaciones. Otra comercial muy fuerte que se usa mucho, No pida perdón, menos le va a pedir perdón a ese. el algoritmo de Instagram, ¿no? Son formas de inteligencia artificial. El hecho de que a vos te muestren algo que te encanta es porque te mostraron 20, 30, 40, 50 cosas a vos y a 10.000 personas más. Y vos tuviste un segundo más en esa... Y el algoritmo aprende, ¿no? Claro. Ajusta estos valores, ¿no? Que dan una aproximación. Es por eso que ahí me salen cosas de Perón, de Tal cual, Cristina, tal de cual, Néstor porque todo el está todo el día tiempo y viendo- me secan la cabeza. Después me dicen, no, porque vos sos un termo. ¿Cómo no voy a hacer termo si yo abro Instagram y empiezo a rolear para abajo y Tal tengo cual. tac, tac, siempre lo mismo, siempre lo mismo? Sí, sin duda, sin duda. Es por eso. Sí. Che, me parece bárbaro, entiendo que podemos ir dando horas de qué es la inteligencia Sí, artificial, sí. pero me interesa un poco que nos cuentes cómo ves vos o cuál fue tu experiencia, al menos desde el punto de vista laboral. Porque es verdad que se abren un montón de puertas, así como para la industria, como para el mismo desarrollo de la tecnología. En realidad lo que vemos es que hay un cambio de paradigma en el ser humano, de la forma en la que entendemos que el ser humano trabaja, o tal vez estemos frente a eso. Y vos ya conseguiste trabajo del asunto, entonces a ver, bueno, contale al resto qué implica. Hay dos cosas. Por un lado, vos tenés el laburar de inteligencia artificial, que es complejo, más complejo de lo que la gente, yo quiero decir,
cree, sobre todo porque no necesitas muchos programadores para hacer inteligencia artificial. Eso es algo cierto. Hoy en día en inteligencia artificial, cuando la gente habla de tenemos que hacer un algoritmo de inteligencia artificial, hay mucho laburo y mucha mano de obra que hoy en día se vende, que es creación del modelo. ¿Qué significa esto? Como yo te dije que vos necesitabas un montón de fotos para la caja, hay alguien que se tiene que dedicar a buscar esas fotos. Y no es una problemática tan sencilla. Tenés que sacarle las fotos, tienen que ser buenas fotos, tienen que estar bien iluminadas, tienen que poder permitirme que el algoritmo funcione. Y hay incluso empresas... ¿Y eso es empleo derivado de...? La inteligencia artificial, o de la necesidad de crear. Eso, Bien. que es en la creación del modelo, ¿no? Pero son laburos que, para que te des una idea, hay empresas que tienen plantas de empleados que los sientan enfrente de una computadora. ¿Viste como cuando vos respondés el CAPTCHA de Google? Bueno, es algo similar, ¿no? Les aparecen fotos de autos, les aparecen fotos de cajas, les aparecen fotos de gatos y tienen que empezar a etiquetarla. Esto es un gato, esto es una caja, esto es un auto. Y a partir de eso hacen la creación de un modelo. Que no es lo que la gente va a pensar usualmente como laburo de programación o desarrollador, porque tampoco estás desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial, ni lo estás entendiendo ni siquiera, ¿no? Que tampoco es para desprestigiarlo, digamos, pero por un lado tenés mucho laburo eso, pero tenés muy poco laburo de la creación del algoritmo, porque necesita uno para hacer eso, que la tenga más o menos clara, lo hace, y suele ser saber cuál es el algoritmo que hizo alguien en los 80 que tenés que aplicar. No es mucho más que eso. Y por lo general un yanqui o un indio o algún alemán ya lo hizo, más o menos como vos lo necesitás, vos vas, lo buscás, lo aplicás y tenés el tema resuelto. Pero entonces vos ves que hay como un agotamiento de los empleos, por lo menos, o sea, si no necesitamos tanta gente en el área de software, digamos. No necesitas tanta gente en inteligencia artificial. La otra cara de la moneda, que entiendo que algo que por ahí les interesa y apuntaba ahí es... en qué medida esto me puede reemplazar o me puede quitar laburo, ¿no? Porque si yo de repente le doy tareas más complejas que determinar si una caja está bien o está mal, y le doy tareas como programarme, por ejemplo. Sí, el otro día leí un meme que decía, todos se pensaron que la tecnología iba a reemplazar a los taxistas, a los baranderos públicos, y la tecnología terminó por reemplazar a los músicos, a los programadores, a los abogados. Tal cual. Y te digo más, de a momentos es más factible reemplazar a un programador que reemplazar a un taxista, ¿no? De a momentos es más factible reemplazar a un programador que un... Hay por lo menos unas 20 personas que programan con vos que se están enterando que se van a quedar sin trabajo. Yo no sé, digamos, supongo que deben estar preocupados en sus casas. No, ¿qué es lo que pasa? No es que yo planteo que te vas a quedar sin laburo, pero yo... Simplemente entiendo que hay una problemática y una preocupación grande. Por ejemplo, en mi empresa, y me consta que en muchas otras, yo tengo chicos que tomamos nuevos, juniors le llamamos nosotros, porque tenemos un montón de inglés. Que fueron nuevos puestos de trabajo, gente que se incorporó. Tal cual, chicos que arrancan hace poco, y vos sabés que con los más grandes de edad, yo también lo hago, pero con los que recién arrancan lo dimos muy fuerte. Vos arrancás una tarea y le das algo, necesito que hagas. No sé, necesito que pongas un botón que me haga esto y que me conecte tal cosa. Y los chicos al instante se dan vuelta y lo ponen en ChatGPT. Claro. ¿No? Y van y le preguntan. O sea, básicamente estás contratando a ChatGPT, digamos. Bueno, yo necesitas a alguien que le pregunte. Es que, ¿qué pasa, no? Antes de eso, la gente iba a buscar en Google. Claro. Y iba a buscar bloque de código en Google. Y Google te respondía más o menos lo mismo, ¿no? Te decía, sí, este es el bloque. Ponele que lo tenías que buscar un poco más, pero... No termina de ser tan... Sí, no dejás de prescindir de un ser humano que haga la pregunta, aunque sea. Bueno, vos podrías entrar a decir hasta qué punto, o en qué punto efectivamente la inteligencia artificial me puede empezar a reemplazar. Yo creo que hay un montón de preguntas súper filosóficas atrás de eso, pero... Juan Ignacio de los Santos, que no sé si lo conoces, dice, estoy en desacuerdo que van a reemplazar a los programadores tan fácilmente. Bueno, Juan, si sos programador, quédate tranquilo. Ninguno acá está planteando que se va a reemplazar al programador. Sí, tal vez lo que va a ocurrir es que el programador va a cambiar un poco su función, ¿no es cierto? Puede ser que empiece a... Pero ya ha pasado. Claro. No, lo que yo vengo a traer es que nosotros lo vemos como algo muy loco, y como cosas nuevas. Y va ocurriendo. Pero no son tan nuevas. Son cosas que ya vienen pasando. La programación de hoy en día no tiene nada que ver con la programación de hace 30 años. La forma de programar era otra. Antes era mucho más complejo. Cuando recién sale la programación,
¿Vos sabés cómo programaban los primeros programadores? Tenían que agarrar una tarjeta de papel y tenían... ¿Que era magnética? No, tenían filas, Ajá. las tarjetas tenían filas y ellos tenían 8 filas, por ejemplo, ¿no? O 16 filas. Ajá. Y ellos en cada columna tenían que ir perforándola. Ah, la ese era un perforaban. jueguito, claro. ¿Ok? Y con eso lo que hacían era escribir en lenguaje binario. Y cada configuración de perforaciones era un número binario que a la computadora le decía Lo leía. una acción que tenía que Claro. hacer. Y programaban en tarjetas que terminaban siendo toques así de tarjetas para poder hacer un programa que sumaba 2 números, por ejemplo. Claro. Y vos decís, pero hoy en día tenemos computadoras, tenemos CPU, tenemos transistores, un montón de cosas que hacen que yo ya no tenga más que perforar. ¿Le quitamos el laburo al que perforaba las tarjetas? No. Claro. ¿No? Hoy en día es otra cosa. Argumentaría que hace mucho más. Claro. Es como decir, cuando el Mario Bros sale... O sea que en definitiva vos lo que entendés es que va a ocurrir un cambio en el mercado de trabajo y el ser humano va a empezar a adquirir nuevas tareas y no necesariamente se va a prescindir del humano, o sí vamos camino hacia eso. Lo que pasa es que yo no soy alguien para poder decir nada. Bueno, Pero- yo sé que una de las pocas cosas en las que vos coincidís con Grabois es en el tema del salario universal. Ajá, ok. Y Vale. me parece que va un poco por este lado. Decir, bueno, che, que laburen las máquinas y el resto cobremos un salario universal. Sí, eso va un poco Aunque, más allá. aunque sea, como mínimo. Eso va un poco más allá, pero bueno, tiene que ver con que, y esto no lo digo yo, lo dicen mucho, incluso lo dicen mucho, no sé, Elon Musk, que promueve, no sé si lo desea, pero él dice que va a suceder también, hay muchos que hablan de eso, que tiene que ver con que la necesidad del trabajo va a desaparecer, pero porque yo ya no voy a trabajar por arroz, Claro. ¿no? Sino que el arroz va a ser tan barato que trabajar por el arroz va a carecer de sentido. Esto es una cosa que plantea. Bueno, habría ¿no? que lograr que el arroz sea barato primero, ¿no? Podríamos arrancar por ahí. Tal cual. Podríamos arrancar por ahí, banco. Te consulto un poco también porque me gustaba el tema de qué utilizan las empresas o cuál es la aplicación de esto en la actualidad y si lo ves como un nicho de mercado para la generación de valor en la Argentina. A ver, la Argentina se dedica desde hace 150 años a exportar primero la carne, trigo, avena, centeno y lino. Y después eso fue reemplazándose por la carne y la soja, y ya últimamente es básicamente la soja y no mucho más. En algún momento tal vez exportamos algo de energía. Tenemos nicho de mercado para decir, che, por alguna vez en la historia vamos a dejar de exportar materias primas o productos sin valor agregado y vamos a poder venderle al mundo algo que incluya trabajo argentino. Porque básicamente esto es, digamos, vos sos un trabajador argentino que estuviste en Estados Unidos en una gira para vender productos que procesan acá. Entonces, en definitiva, ¿entendés que la tecnología de la programación, de la inteligencia artificial, del software, puede ser un nicho de mercado para la exportación o no? Sí, por supuesto que lo es. Porque son cosas que antes no Lo que pasa existían, digamos, hace 10 años no hablábamos de esto. Sí, por supuesto que lo es. Yo creo que, qué sé yo, te puedo hablar un millón de cosas, digamos. También hay circunstancias por las cuales lo es o no lo es. Hoy en día los estadounidenses a nosotros nos ven como una mano de obra barata. No O sea, tan contratan barata. software argentino porque el software argentino es bueno y barato. En definitiva, no deja de ser una variable de Sí, pero- competitividad que sea bueno y barato. Sí, digamos. tal cual, pero también he escuchado más de un estadounidense que cuando vos vas, ellos te dicen, bueno, pero ¿qué hacen ustedes? Porque ellos te dicen que para lo que un senior nuestro, te dicen, así te lo dicen, que un senior Ajá. nuestro es un junior de ellos. ¿No? Te lo venden en esos términos. Ajá. Por eso, ¿Pero eso es una cuestión que tiene asidero o es simplemente una cuestión de decir, bueno, che, no le vamos a respetar al argentino cuando tenemos trabajo norteamericano que cuidar, digamos? ¿Va más a lo político, a lo social, o realmente hay una realidad de que el junior de ellos está más capacitado que el senior nuestro? y es una problemática compleja. Vos imagínate que en Estados Unidos los tipos no quieren Porque trabajar. si yo fuera, a ver, yo no lo soy, pero si fuera un empresario y tengo dos opciones y puedo contratar, qué sé yo, un venezolano por 50 pesos, que sé que me va a hacer las cosas bien, o un argentino por 60 pesos que me va a hacer las cosas igual, capaz que elijo el venezolano, por lo menos desde el punto de vista económico. Ahora, después para fundamentarte esa decisión, discriminando y todo, no voy a decir que el venezolano trabajaba mejor. Entonces, no pasa esto un poco, decir, che, contrato al argentino porque es más barato, pero para no armar un quilombo,
sigo diciendo, che, bueno, lo contrato porque es más barato nomás, no porque es bueno. No sé, ¿qué viste vos que estuviste hace poco allá? No, en esencia vos sos más barato. A priori vos sos más barato. O sea, de por sí somos baratos. Y vos sos sustancialmente más barato, ¿no? Sos sustancialmente más barato. Estamos hablando de una diferencia cambiaria considerable. No sos el más barato igual, ¿no? Imagínate que si un estadounidense te cobra 100, un argentino te cobra 50 y un indio te cobra 20. Bueno, pero ahí ya hay un cambio de color de piel también. Ojo, no lo estamos teniendo en cuenta. No, bueno, pero no calculo, no creo que... Puede ser igual, no creo que esté muy fuera. Pero volviendo a la pregunta inicial, yo creo que sí, actualmente ya existe una gran capacidad para poder hacer para exportar software y para exportar. Yo desconozco cuáles son los números y desconozco qué tanto puede mover la balanza. Tiene un montón de implicancias y preocupaciones porque, dentro de otra cosa, es también un punto a partir del cual muchos se van. Muchos se van a Estados Unidos. Bueno, ahí fíjate en comentarios, Ana Clara dice que en Canadá, por ejemplo, el Departamento de Migraciones hace fuerza para relocalizar mano de obra en Canadá, porque si no, toda la mano de obra canadiense se va a Estados Unidos. Y es un poco lo que está diciendo vos, Estados Unidos está absorbiendo la mano de obra del resto del mundo, por lo menos en la que es programación. Tal cual, pero porque el problema que tiene Estados Unidos es que no es simplemente que son caros porque sí, son caros porque además nadie quiere laburar. O sea, claro, nadie quiere laburar de eso, ¿entendés? En Estados Unidos vos podés ser carpintero y bárbaro, y la programación a muchos les parece un chino básico. No se meten a aprender programación. Vos acá en Argentina tenés una situación donde nosotros, de los últimos 20 que entraron en la empresa, 25... capaz que 15, 17 son gente que viene de tercera profesión, de segunda profesión. Nosotros tenemos chicos que vienen de estudiar años de inteligencia, que vienen de estudiar años profesorado de inglés, profesorado de educación física, chicos con títulos de arquitecto. ¿No? De alguna manera yo creo que en la Argentina se está viendo una segunda oportunidad para muchos. O sea, hay mucha demanda de programación y eso hace que donde no se encuentra trabajo en otro lado, voy a la escuelita de acá que conduce Yanka y consigo laburo el otro día. Tal cual, sin duda. Sin duda. Y eso creo que habla de una demanda fuerte, ¿no? Claramente hay un mercado para eso. ¿Y cuál es la experiencia con esta escuelita? Porque en definitiva está muy buena. Me parece que la experiencia de crear conocimiento a partir de una escuela, y que además hay otra cosa que revalorizar en la experiencia de tu escuela, que es una escuela que surge de la propia empresa. O sea, es una empresa que tiene un mecanismo para tomar gente, capacitarla y inmediatamente emplearla. O sea, es algo bárbaro, digamos. Si todas las empresas tomaran gente, la capacitaran y la pondrían a laburar, digamos, el mundo sería un lugar mucho más feliz del que es. Sí, tampoco es que estamos inventando la pólvora. Hay un montón de empresas informáticas que optan por esto. Muchos lo denominan bootcamp, Mercado Libre lo hizo, otras empresas lo hicieron. Nosotros por ahí le damos un toque más filosófico y emocional incluso a momentos, ¿no? Como que tratamos de darle un lugar a los chicos para que también puedan demostrarse. Yo soy fiel creyente, y voy a hacer un comentario polémico. Hacelo. Acá vale todo. Soy un fiel creyente de que la universidad argentina hoy en día es un elitismo puro, donde vos vas con los profesores y te enseñan, es más, vas a la universidad, a la tecnológica, estoy seguro que en la UNL también, y ellos te hablan en términos de que el ingeniero está para otras cosas, ¿no? Cuando te cuentan de que hay un montón de chicos que hacen cursos y que se meten a desarrollar y que se pueden hacer tal cosa, ellos te dicen, el ingeniero está para otras cosas, ¿no? Anda vos a ver qué son esas otras cosas que hacen. O sea, son otras cosas de las cuales no hay trabajo, pero son otras pero cosas. Además yo me he enterado de que te dicen está para otras cosas y después andan arreglando impresoras en la oficina. También es cierto que acceder a la universidad implica una decisión económica, de capacidad, un esfuerzo personal, que tal vez hacer un curso de programación no implica la misma carga, ¿no? Sí, yo creo que hay un elitismo fuerte. Cuando nosotros en la empresa nos hemos dedicado a contratar incluso por título, por experiencia, por credenciales, nos ha ido mal. Históricamente la empresa nos ha ido mal. Eso es lo que nosotros no hemos encontrado. Y no hemos encontrado que cuando vos abrís la convocatoria y te atreves a poner la inversión de mirar, porque nosotros actualmente tenemos creo que arriba de 120 inscriptos para la escuelita que arranca ahora, creo que el mes que viene, de los cuales van a entrar 20 como mucho, porque no tenemos capacidad para más. Eso implica hacer entrevistas, verlos, ver lo que nos dicen, lo que nos ponen enfrente, ver de qué vienen haciendo, por qué creen que podrían hacer lo que quieren hacer. Y haciendo ese análisis, vos te encontrás con gente pero es realmente gente que puede darle vueltas a la cancha a algunos profesores de la facultad.
Claro. No, yo creo que encontramos que la capacidad está por otro lado, no está por las credenciales, no está por si vos fuiste capaz de mantenerte económicamente durante 6, 7, 8, 9, 10 años para hacerte la carrera de ingeniería en sistemas. Claro. Sin desmerecer a que hace la carrera de ingeniería en sistemas, me parece que está buena y enseña un montón de cosas y hay profesores que son excelentes, pero un poco la escuelita... Pero hay demasiado elitismo, que está bien, además es cierto, la universidad es elitista, no cualquiera llega a la universidad, y hay alternativas de formación que no son universitarias y que te aseguran un puesto de trabajo y que además es de calidad. Te hago una de las últimas preguntas de la noche, pues ya son las 9:05. Te consulto, con esto de la escuelita, con el tema también, bueno, no solamente de la escuela, sino en general de la empresa, ¿han tenido participación con el Estado? ¿Se han trabajado con el Estado? No solamente como cliente, sino también a veces se acercó alguien a decir, che, está buenísimo esto que hicieron de la escuelita, vamos a meterle rosca, ¿qué necesitan? No sé, tienen 120 inscriptos y no les entra en el aula, les acercamos un aula, necesitan 80 computadoras más, necesitan 100 computadoras más, che, bueno. Desconozco, tendría que preguntarle a mi jefa, ¿no? Pero desconozco. Sé que nosotros buscamos todas las opciones viables. Nosotros incluso ahora cuando nos fuimos al viaje en Estados Unidos, en una de las presentaciones en un congreso en Miami, nosotros fuimos con una delegación de Argentina, no fuimos solos. O sea, pero eso estaba organizado por Cancillería. Si no me equivoco, por Nación, ministro de Ciencia y Tecnología, bien. Me parece. Está bueno. Hubo un arreglo que no era que te llevaban ni mucho menos, pero por lo menos en ese congreso había un stand Argentina. Bueno, había algo había apoyo y nosotros siempre buscamos la manera de poder llevar esta manera de trabajar y estos procesos que nosotros creemos que... Bueno, acá María Agustina Baldani, entiendo que es compañera tuya de trabajo, dice, trabajamos con primer empleo. O sea, decir... Tal cual, ahí está, ahí me habilitó para decirlo, porque ya no sabía si lo puedo decir todo. ¿Podés? Bien. Ya que me ganar pedo. Es una entrevista no pactada. Tal cual, nosotros trabajamos con el programa Primer Empleo, particularmente con la escuelita lo usamos. Particularmente con la escuelita lo usamos. No sé cuántos chicos entraron por Primer Empleo, porque viste que hay un par de cosas que tenés que cumplir. Sí, de requisitos. Creo que incluso hay por edad, los chicos de recursos humanos lo manejan. Pero sí, siempre que podemos entrar con el programa Primer Empleo, entran los chicos, sobre todo de la escuelita, son los que suelen entrar. Porque de vuelta, para nosotros la apuesta es que todos los que entran en la escuelita pueden entrar a trabajar. Es una apuesta grande porque suponete ahora entran 20. Hay 20 empleos nuevos que tienen que cubrir, digamos. Tal cual, y que tenés que ponerles algo enfrente de la mesa para que puedan hacer, tenés que darle de comer. Bueno, por eso el viaje a Miami también, ¿es cierto? A ver si alguien quiere comprar algún software. Sí, bueno, pero cada vez viajamos a otros lados, cada vez estamos motivando más el mercado nacional también, estamos moviendo muy fuerte. De hecho, tenemos un chico de comercial que está exclusivamente dedicado al mercado interno y estamos siempre buscando apuestas. Lamentablemente en las circunstancias del país hay pocos que quieren invertir. La gran mayoría del trabajo tiene mucho más que ver con necesito mantener esto andando porque si no se me cae todo y son laburos que nadie quiere hacer, los chicos no les gusta, donde no puedes hacer mucho, no hay mucho desafío. Bueno, pero fíjate cómo se termina mezclando todo. Antes de que vos llegues yo estaba hablando un poco del tema de las tasas de interés. Y bueno, la tasa de interés es vital en cualquier tipo de inversión. O sea, si vos a una empresa le prestás al 100%, y yo no sé cuántas se endeudan para invertir, ¿no es cierto? Ahora, si vos le prestás menos plata, si nosotros lograríamos bajar la tasa de interés, bueno, evidentemente se movería, habría posibilidad, por ejemplo, para invertir en más software, en más inteligencia artificial o en otras cosas, digamos, y se movería un poco la rosca. Estamos como medio estancados, ¿no? Como que no sé si estamos bien o mal, pero no nos movemos. La plata lo es todo. Claro. En Estados Unidos vos tenés un mercado grande porque tenés tipo que tiene $60.000 en el banco y le sobra al cohete, que no lo tienen para usar. Y les quema el bolsillo y dicen, bueno, vamos a gastarlo en algo. No es el único mercado, en España estamos moviendo mucho mercado también y se dan cosas muy buenas. En Latinoamérica casi nada, principalmente estamos en Argentina. Pero bueno, sí, la apuesta es tener plata, digamos, ya sea porque puedas pedir un préstamo o por la razón que sea. Que haya la posibilidad también de hemos laburado con el gobierno para sistemas, no sé si conocen Recreo, es como un TripAdvisor de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Tal cual. Lo presentó Kicillof, todos en la oficina nos reíamos porque cuando lo presentó hizo un chiste porque se ve que no había entendido. Dice Recreo, Recreo, todos nos reíamos. Y... ¿Vos participaste en la...? Sí, yo ahí participé mucho en ese desarrollo, fue un desarrollo muy grande.
De hecho, todavía están dando. Se está usando. De hecho, si vos vas a Buenos Aires, te encontrás los. Podés bajarte la aplicación en la que hiciste parte del código vos, digamos. Tal cual. Bárbaro. Sí. Che, Fran, te hago, ya vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Te hago, bueno, Lautaro dice recreo, está buenísimo. Te mandamos no sé si participaste del código también, Lautaro. Sí. Che, te hago cerrar con alguna reflexión en cuanto a la inteligencia artificial, un poco lo que estuvimos charlando. Creo... Te espero. Si él tiene tiempo para reflexionar, para hacer una reflexión final, contarle al mundo de qué estuvimos hablando. Creo que muchos se preguntan de la inteligencia artificial y hay mucho miedo de si nos va a reemplazar. De hecho, hay muchos que han fogoneado el miedo. Hubo un gran número de empresarios fuertes que firmaron una petición, ni bien había salido ChatGPT, pidiendo que se parara de desarrollar. Ajá, sí, vi que eso salió por noticias. Lo firmó gente muy pesada. Que se detuviera el desarrollo durante 6 meses, 7 meses, para que la legislación alcanzara un poco a la tecnología. Uh-huh. Y también eso generó como muchos miedos de si esto me va a cambiar la vida, si me va a quedar sin laburo el día de mañana. Creo que son herramientas. Yo creo que todos son herramientas. Plantear esta idea de que la tecnología me va a hacer daño, para mí no tiene sentido. Uh-huh. Para mí no tiene sentido, porque la tecnología solamente se financia cuando hay algún beneficio encontrado. Por lo general, si no beneficia a las masas, no van a hacer negocio con eso. Claro, no hay nada que no sea masivo que genere recursos. Está bien, entiendo. O sea, además también va a ser malo en tanto haya gente que se beneficie de hacer el mal, ¿no es cierto? Tal cual. Yo creo que siempre y cuando, por lo menos, la inteligencia artificial sea una tecnología que sea accesible a todos, para mí va a lograr lo que ha logrado YouTube con ustedes. No sé, dígame si me equivoco, pero montar todo esto hace 20 años, 30 años, capaz que era mucho más caro de lo que es hoy, ¿no? Bueno, acá también tuvo participación en el primer empleo. Bueno, creo que la inteligencia artificial va a hacer lo mismo. Hace 20, 30 años hacer una aplicación era muy complejo y capaz dentro de 10 años, si tenés una muy buena idea, haces una aplicación que realmente ayuda al resto, capaz que la vas a poder hacer vos sin tener que pasarte 10 años estudiando y aprendiendo y invirtiendo. Claro. Yo veo un lado positivo. Creo que es una herramienta muy fuerte, que algunos lo usarán para bien. Bueno, de hecho acá mismo estamos haciendo una especie de radios y no tenemos antena. En definitiva estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo en Twitch y no hay una antena que cuesta no sé cuántos miles de pesos instalar para salir por radio. Y capaz que nos ve más gente incluso. La inteligencia artificial va a permitir eso. Simplemente es una herramienta más que ojalá la usemos para el bien. Bueno, Fran, te agradezco. Sigamos siendo amigos. Sos un capo. Sabés mucho de esto, por algo sos CTO. Así que bueno, le agradezco a los que estuvieron presentes hasta ahora, 22 personas siguiendo el chat. Acá, con permiso de Yanka, viva Perón, viva la patria y nos vemos la semana que viene.